Señor, gracias por tu palabra y gracias porque podemos venir delante de ti a través de tu palabra y podemos escuchar tu consejo. Y tu palabra es verdad y tu palabra está viva y es poderosa para hacer en nosotros esa obra que tú quieres hacer, Señor. Nos hemos reunido para eso, para adorarte, para conocerte más a través de tu palabra. Abre nuestro corazón, Señor, que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada tuvimos una jornada intensa cubriendo muchos años acerca de el contexto histórico del profeta Isaías. Si te perdiste o no pudiste venir o lo que sea, ya está. Hoy lo chequé, ya está en la página de Semilla de la Conferencia, semillamexico.com, en la sección de conferencias. Ahí está, dice Isaías, serie en Xochimilco. Le das clic y ahí está, la puedes escuchar, descargar gratuitamente. Y el día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 1, pero antes unas cuantas advertencias acerca del libro de Isaías. Número 1, no es un libro cronológico. Uno de los errores al tratar de leer el libro de manera cronológica es que te vas a hacer bolas porque no es un libro cronológico. Hay cosas que están en distinto orden. Es un libro de visiones y cosas que Isaías recibió, pero no necesariamente van en orden, porque si tú tratas de ver este orden te vas a hacer muchas bolas, ¿no? Porque a veces habla del fin del mundo, a veces habla entonces, tú simplemente tienes que ver cada visión como algo independiente. La profecía siempre tiene dos cumplimientos y a veces tres. Un cumplimiento, digamos, inmediato, que es las personas que lo recibieron, las personas que escucharon estas profecías, entendían algo que tenía que ver con su realidad específica en ese momento específico de la historia. Entonces, ese es un cumplimiento. Otro cumplimiento tiene que ver con el cumplimiento final o total o plenario, algunos le dicen, que es cuando la profecía hace referencia a algo que va a venir mucho más adelante. Y a veces hay un cumplimiento intermedio, que es un cumplimiento parcial, que habla de algún evento que es simplemente una sombra de lo que va a suceder más adelante. Entonces, creo que es importante eso. También creo que es importante recordar que la profecía no tiene que ver con saber qué va a suceder. El profeta no es aquel que dice el futuro necesariamente. Y creo que es importante que lo tengas bien claro, porque si de eso se tratara, o sea, probablemente no vamos a ver muchas de la gente que recibió esto, no vio el cumplimiento de estas cosas. Entonces sería absolutamente inútil para ellos, probablemente. Pero la profecía, te decía, no tiene que ver con saber qué va a suceder, sino saber qué voy a hacer con mi vida el día de hoy. De eso se trata la profecía. Y eso es aplicable en todo momento, en cualquier era, porque lo que está escrito puede ser aplicable a nosotros, aunque no veamos el cumplimiento total, es suficientemente efectiva para afectar nuestras vidas, para dirigir nuestras vidas, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, ¿no? Y una cosa más, vamos a estudiar el libro de Isaías, no de una manera... No quiero decir profunda, porque sería como que lo vamos a estudiar superficialmente, pero no vamos a estudiarlo desmenuzando cada palabra y cosas así. ¿Por qué? Porque eso rompe el propósito del libro. El propósito del libro son visiones largas, son cosas grandes, y la idea es que es como que si yo te muestro mira esa imagen que es, obviamente la ves y dices, eso es una corona de espinas, ¿no? Es muy fácil, pero si esa corona de espinas la metiéramos al microscopio y tuvieras nada más las cosas, las fibras que componen cada espina, te la muestro y probablemente dirías, eso quién sabe qué es, da lo mismo, no se puede entender. Entonces, si tratamos de reducirlo a estudios de palabritas y cosas así muy una amiga decía, muy diminúsculo, ¿no? Vamos a perder el objetivo total de cada profecía. Entonces vamos a hacerlo en pasajes grandes, espero, de un capítulo o más por sesión. Y
más de manera devocional, es decir, no tanto como un estudio, sino más de una manera devocional. Eso espero. Y pues vamos a empezar el capítulo 1 de Isaías. La semana pasada vimos cómo Isaías dice que es hijo de Amós, la cual vio esta visión, Isaías vio acerca de Judá. ¿Te acuerdas que el reino había estado dividido en dos grandes, se divide el reino de Israel en dos partes? Las 10 tribus del norte conforman el reino de Israel, o reino del norte, y 2 tribus conforman el reino de Judá, o reino del sur. Y esto tiene que ver con, estas profecías van a estar sobre todo enfocadas en el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. En días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Verso 2. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. En esta visión, Isaías de alguna manera pareciera como que ve un juzgado, ¿no? Como un juicio. Y es Dios que está, en primer lugar, llamando de testigos a la tierra y a los cielos. O sea, está trayendo a los cielos y la tierra como testigos de por qué va a enjuiciar a su pueblo. Y vamos a ver las acusaciones, pero es interesante que traiga de testigos al cielo y a la tierra. Algunos toman esto como, en este momento nadie está escuchando la voz de Dios. Y no sé si alguna vez tú has estado hablando con alguien en una comida y de pronto pues no te pelan, ¿no? Y tú dices, pues sí, salero, esto es lo que te iba diciendo, y ¿no? Tú dime qué opinas, ¿no? Una cosa así, que Dios está poniendo al cielo, está hablando al cielo y a la tierra como testigos, porque no hay nadie más que quiera escucharle. Y dice además ahí en el versículo 2, habla Jehová. Estas profecías no son el mensaje de Isaías, son el mensaje directo de Dios. Y fíjate la primera acusación en contra del pueblo. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. O sea, crié hijos, los di a luz, los hice crecer, los sustenté, los engrandecí, y como resultado lo que hizo el pueblo fue rebelarse. Y la palabra rebelar ahí habla de romper los términos de un contrato. Y sí, el pueblo había hecho un contrato con Dios en el monte Sinaí cuando se entregó la ley. Dios les dijo, aquí está la bendición, aquí está la maldición. Elige la vida, no elijas la muerte. Esto va a pasar si desobedeces, esto va a pasar si te arrepientes. Pero el pueblo se rebeló contra Dios, a pesar de que Dios no los abandonó. Dios los crió, Dios los sustentó, Dios los engrandeció, pero ellos se rebelaron. Incluso dice el verso 3, el buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora, te decía que íbamos a ver esto de manera devocional, es decir, puede aplicar a cualquiera de nosotros. Tú y yo somos Israel en muchos sentidos. Dios nos ha sustentado, Dios nos ha criado, nos ha engrandecido, y algunos nos hemos rebelado, y a lo mejor el día de hoy estás en rebeldía. Y es fuerte esto del versículo 3, ¿no? El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. La semana pasada o hace 2 semanas, ¿te acuerdas que hablábamos de esta teología del pastor Heriberto de la rata inmunda? Fue en Toluca. Sí, fue en Toluca. Que el pastor Heriberto dice siempre, no, nosotros somos ratas inmundas. Y alguien me decía, oye, ¿y no somos ratas de laboratorio? No, porque esas están limpias y cumplen un propósito. Nuestra vida sin Cristo no tiene ni propósito y es un cochinero. Somos ratas de alcantarilla, ¿no? Y alguien dice, no me digas eso. ¿Cómo me vas a decir? La Biblia la Biblia nos llama hijos del rey. Bueno, no, aquí dice que eres peor que un asno, que eres peor que un buey. O sea, los animales tienen gratitud y conocen quién les da sustento, pero el pueblo no conoce quién es su Señor. Y tú y yo podemos vernos una y otra vez en nuestras vidas en esto.
¿Nunca has sentido que Dios no te escucha? Dios no me oye y te enojas. ¿Dónde está Dios? Y yo sé, Facundo Cabral no era un cristiano necesariamente. Dios juzgará su vida. Pero en uno de sus diálogos dice que él estaba quejándose delante de su madre y su madre le dijo, hijo, hasta donde yo recuerdo, cuando tú naciste estabas desnudo. O sea que aún ese pantalón y esa camisa es ganancia, ¿no? Y a veces cuando levantamos el puño contra el cielo, y a veces cuando nos rebelamos contra Dios y le reclamamos, lo único que estamos mostrando es esto, que somos peores que un buey, peor que un asno, porque hemos sido sustentados y hemos sido criados y Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy, pero no le hemos conocido. Y esto tiene un rumbo. ¿Cómo llegaron ahí? Verso 4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Qué fuertes términos, ¿no? O sea, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y fíjate las tres cosas que hicieron. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y estas tres cosas son una especie de escalerita descendente, ¿no? Y como siempre, al principio no parecen tan malas. Lo primero es dejar a Jehová. ¿Te das cuenta que no es que Jehová los dejó, sino que ellos dejaron a Jehová? Y nos puede suceder que de pronto, pues no me dio tiempo de leer mi Biblia, este domingo tuve mucho trabajo, no voy a ir a la iglesia. El miércoles, pues, es que Xochimilco está muy lejos, ¿no? Hay mucho tráfico y empiezas y no es que aquí está Dios, pero es uno de los elementos que van conformando porque se va sumando y poco a poco dejas tu comunión con el Señor. Y a lo mejor no estás en pecado todavía. Y a lo mejor dices, pero es por gracia. Pero estás dejando al Señor, estás abandonando tu comunión con el Señor. El segundo paso es provocarle a ira. Y créeme, y te lo digo no porque me lo contaron, porque yo lo viví. Empiezas a apartarte, dejas tu comunión con el Señor y el paso siguiente, lo quieras o no, va a ser pecar. Y eso es provocar a ira al Santo de Israel. Y a veces pecamos incluso diciendo somos cristianos. Y es terrible, porque la frase provocaron a ira, podrías traducirlo también como escarnecieron al Santo de Israel, se burlaron. Y te imaginas, o sea, piensa bien cómo lo describe. Cuando está hablando de esto, Isaías dice el Santo de Israel. Es una frase que va a estar muy repetida en el libro. Habla de la diferencia entre Dios y su pueblo. Él es el Santo de Israel. Lo increíble es que Él se sigue identificando con su pueblo. O sea, Él podría decir, no, en mi santidad yo no quiero ser identificado con esta bola de pecadores, este pueblo cargado de maldad, esta generación de malignos, estos hijos depravados, yo no quiero tener nada que ver con ellos. Podría Dios decir eso, pero aún en su misericordia Él sigue diciendo, yo soy el Santo de Israel, de este pueblo lleno de pecado. Y nos puede pasar a nosotros, que una vez que hemos abandonado nuestra comunión con el Señor, empezamos a vivir en pecado, a burlarnos de Dios, como si Dios pudiese ser burlado, a tratar de vivir la vida a nuestra manera, aún enarbolando la bandera del Evangelio y diciendo, yo soy cristiano, pero vives en unión libre. Sí, pero es que no pasa nada. Estás burlándote del Santo de Israel. Y si perseveras en ese camino, el tercer paso es casi por default, por lógica, que es, se volvieron atrás, regresaron a su antigua naturaleza. Tú y yo sabemos que
La salvación es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es un mérito, no es una conquista de nadie. Por tanto, la salvación no se pierde. Lo creemos, es nuestro descanso, es nuestra fuente de gozo y de paz, que la salvación está segura. Pero la Biblia presenta, además de esa certeza de la salvación, presenta la realidad de la apostasía. Y la apostasía no es que pierdes tu salvación, porque perder es como que llegaste al cielo, digámoslo así, y, híjole, perdí mi salvación. O sea, no puedo entrar porque no sé dónde quedó, como si perdieras un boleto. Y eso no pasa. O sea, un descuido no va a arrebatarte el regalo de Dios. Pero la Biblia presenta una y otra vez la probabilidad, la posibilidad, e incluso dice que en los últimos tiempos va a venir una gran apostasía. Y apostasía es esto: negar la obra de Dios deliberada, voluntaria y sistemáticamente. No es alguien que se enfrió, es alguien que deliberadamente está escarneciendo al Santo de Israel. Y es un camino que ellos siguieron. Ahora, alguien que está en apostasía, ¿será que no puede regresar a la comunión? Pues vamos a leerlo más adelante. Ahora, otra vez, tú tienes que checar en cuál peldaño estás, si es que estás en esta escalera. Si estás dejando tu comunión con el Señor, pues ya estás en el primer peldaño, y el segundo y el tercero se van a dar fácilmente. Si tú no estás en ninguno de estos, pues trabaja o esfuérzate en tu salvación, no en conseguirla, sino en guardarla, en perfeccionarla. Y eso es caminar en santidad. No la ganas porque no se gana, pero sí puedes guardar tu salvación. Este regalo que tú has tomado, tenerlo atesorado y caminar en santidad y luchar contra tu carne y luchar contra el pecado. Nada más como dato anecdótico. En el versículo 4 dice, pueblo cargado de maldad. La palabra maldad en hebreo no habla como de solo alguien que hace lo malo, sino alguien que está cargado en su corazón. ¿Conoces gente que está enojada de por sí, despierta enojada, camina enojada, se va a dormir enojada? Habla de eso, es una condición interna, aunque no haga nada, aunque se comporte bien. Si en su corazón hay todo esto, es esto, es esta realidad, ¿no? Entonces creo que es bien importante que tú y yo día a día veamos si hemos empezado a tomar esta escalera que siempre va a estar a disposición nuestra. Si ya te has subido al primer peldaño o en el segundo, o si ya estás en el tercero. Verso 5. El juez primero dio estas acusaciones fuertes contra el pueblo, pero ahora les pregunta, verso 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. O sea, pueblo, ya están viviendo las consecuencias de su pecado. ¿Por qué quieren perseverar en esto? ¿Por qué no quieren modificar su caminar? Y otra vez, nos puede suceder a nosotros. Cuando por nuestro pecado empezamos a vivir las consecuencias y en vez de arrepentirnos, seguimos procurando hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios, en una manera tierna, les dice, ya están castigados, ya están viviendo esto, ¿por qué se siguen rebelando? Y describe esta situación de dos maneras gráficas. Una en una enfermedad en una persona y otra en una descripción de una nación. Y la primera dice, en una persona, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Las heridas del pecado están ahí, te duele.
Y yo estoy seguro que has conocido gente que está en pecado y está viviendo las consecuencias de su pecado y no quiere enmendar su camino. Y es Dios diciendo, ¿por qué quieres seguir haciendo esto? Date cuenta, tu herida está podrida, esa llaga. ¿Qué ganas con eso? ¿Por qué no lo sueltas? ¿Por qué no lo sueltas? La segunda imagen tiene que ver con una nación. Verso 7 dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros. O sea, está diciendo, es como una nación que está destruida tras una guerra, las ciudades quemadas. Así está la vida de ustedes. Todo quemado. Dice, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros. Es como todo lo que sembraron, ahora otros se lo están comiendo y en tu cara. En tu presencia están devorando lo que tú hiciste. Está, dice, asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión, esta es una referencia a Jerusalén, como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Esto de como enramada en viña es como un viñedo, son puras uvas, ¿no? Y una enramada es una tienda, normalmente donde se guardaban cosas o donde el velador de la viña estaba ahí. Pero es algo así solitario, porque todo es un viñedo y es una única construcción, la enramada. Y está diciendo así, estás quedándote solo. En medio de todo eres una cosa distinta, eres algo ahí en solitario. Como cabaña en melonar es más o menos lo mismo. Como una cabaña de cuidador en un plantío de melones o de pepinos. Eso es lo que está diciendo. Ahí estás solo, abandonado. Y dice al final en el verso 9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. O sea, si todavía existe esta nación, es porque Dios ha dejado un resto pequeño, un remanente. Y es algo que también vamos a ver constantemente en todo el libro de Isaías, la mención de este remanente, que a pesar de que en su pueblo todos están en pecado, realmente no todos están en pecado. Hay un remanente fiel, hay un puñado de gente que no ha doblado su rodilla ante otros dioses, hay un puñado de gente que ha estado fiel delante de su Señor. Y lo que dice es, si no hubiera sido por Dios, deberíamos ser eliminados como Sodoma y Gomorra. Hubiéramos sido consumidos. ¿Y te acuerdas cómo fueron consumidas Sodoma y Gomorra? Destruidas, con fuego cayendo del cielo, en un instante todo fue deshecho, toda la gente murió. Así debería ser Israel, si no fuera porque Dios tuvo misericordia. ¿Alguna vez realmente has hecho este ejercicio de imaginar dónde estarías si el Señor no te hubiera rescatado? O sea, neta, así ponerte a imaginar cuáles hubieran sido tus decisiones, cómo estarías andando, dónde estarías viviendo. Y tú dices, a lo mejor estaría viviendo con mucho más dinero y a lo mejor ese sería mi mayor cruz. Eso sería mi perdición. Alguien diría, pues yo ya habría perdido mi familia, ya estaría divorciado 3 o 4 veces, no vería a mis hijos. Y está diciendo esto, ¿sabes qué? Si no fuera por la gracia de Dios, seríamos como Sodoma y Gomorra, un recuerdo, unas ruinas. Y es bien fuerte porque estamos hablando de Israel. O sea, Israel sería como Sodoma y Gomorra. A partir del versículo 10, ahora va a empezar a hablar, esto que estuvo hablando fue como las acusaciones en cuanto a Israel como nación. Ahora va a empezar a hablar acerca de la hipocresía religiosa que tenía el pueblo. Porque es interesante. A pesar de que el pueblo había abandonado a Dios, a pesar de que el pueblo había provocado a ira al Santo de Israel, a pesar de que se habían vuelto atrás a su naturaleza anterior, no habían dejado sus rituales,
No habían dejado sus hábitos religiosos. El templo seguía ahí, seguía lleno, ¿no? Es como que el día de hoy lo podríamos decir, pues todavía estaban haciendo su devocional, todavía oraban, todavía predicaban el evangelio, iban a la iglesia. Había una costumbre religiosa que se seguía dando una y otra vez y cada día y cotidiano, ¿no? Dice verso 10, y esto está bien fuerte: príncipes de Sodoma. Y no le está hablando a Sodoma, le está hablando a Jerusalén, a Israel, pero son como Sodoma. Para Dios son como Sodoma. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Verso 11, agárrate porque este pasaje está súper fuerte. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Es triste cuando llegas en tu corazón a pensar que Dios de alguna manera se agrada en lo que tú haces. Ya oré, Dios, ¿qué más quieres de mí? Ya leí mi Biblia, ¿qué más quieres? Es como si Dios dijera, oh, perdón, ya, no me había dado cuenta que ya habías hecho eso por mí. Y eso no puede ser. O sea, Dios no necesita. Ubicas cómo eran y cómo son las otras religiones, las otras religiones o posturas místicas desde los griegos, ¿no? Los griegos tenían su panteón religioso y ahí estaban Zeus, Afrodita, Poseidón y todos. Y ellos sí necesitaban que se les ponga su altar y que se les ponga su sacrificio, porque si no, ellos mismos entraban como en depresión y se peleaban entre ellos a ver quién era el mayor. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es Jehová, que quiere decir autoexistente. Él es el que es. No necesita quien lo defina, no necesita quien lo defienda. Él no necesita ser adorado. Es nuestro privilegio el poder adorarle, pero no es una necesidad suya. Es nuestro privilegio poder poner nuestras vidas, pero Él no necesita nuestras vidas. Salmo 50, acompáñame por favor al Salmo 50, unas páginas atrás en tu Biblia. Salmo 50, verso 7. Dice, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que continuamente están delante de mí. O sea, no tengo queja contra tus sacrificios y tus holocaustos, cada día vienes y los presentas. Está bien, tienes palomita en eso, si quieres. Tu boleta tiene 10 en religión. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿He de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Vivimos en una cultura que trata de manipular todas las cosas a nuestro favor. Y tristemente esa mentalidad se ha filtrado en el cristianismo. Esto de que Dios está para cumplir tus deseos. Esto de que Dios tiene que hacer lo que... O sea, mira, si tú declaras, pues ya a Dios no le queda de otra que cumplirte lo que tú declaraste. Porque tu boca tiene poder y la lengua tiene poder y Dios... Y esas... No, a ver, espérate. Él es el autoexistente. Tú puedes declarar algo hasta ponerte verde. Él no necesita cumplirte nada. Él no necesita cumplirme nada. Él no necesita nada. O sea, el tiempo que yo oro es porque yo lo necesito. El tiempo que yo busco a Dios en su palabra es porque yo lo necesito. Jamás es un requisito. Señor, como que ya llené mi álbum de estampitas, vengo a que me des el premio que habías prometido. No hay forma de negociar con el Señor.
Y está diciendo esto, ¿sabes qué? Toda esa tu religión, todas estas tus cosas, yo no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Verso 12 de Isaías 1. Fíjate lo que dice. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, ¿quién se los pidió? Y alguien diría, tú, Señor, tú lo pediste en tu ley. No. Lo que pedí en mi ley era una forma en la que ustedes tenían que darse cuenta lo grave que es su pecado. Que su pecado no se puede cubrir con otra cosa, sino con sangre. Y lo estudiamos claramente en la carta a los Hebreos. Y que no tiene que ser sangre de animales, porque eso no alcanza para cubrir la multitud de tus pecados. Cada año hay que volver a ofrecer y volver a ofrecer y volver a ofrecer. Y ustedes tenían que con eso darse cuenta de su realidad. No es que a mí, yo necesito sangre, yo necesito machos cabríos, yo no necesito. ¿Quién se los pidió? Verso 13. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. El incienso es esto que se ponía delante de Dios como un aroma grato. Y siempre representa las oraciones en la Biblia. Y Dios está diciendo, ¿sabes qué? Eso que debería ser un olor grato, me da náuseas. ¿Puedes creer que nuestras oraciones podrían ser nauseabundas para Dios? ¿Cuándo? Cuando creemos que por nuestras oraciones hemos enlazado a Dios para que Dios haga algo por nosotros. Y Dios dice, ¿Quién les pidió eso? Ya no me traigan nada más de eso. Su incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, sus fiestas, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Estas reuniones, y el día de hoy podríamos decir, cada reunión de iglesia, la verdad es una iniquidad. Es horrible que se reúnan para supuestamente adorarme. Fíjate lo que dice el verso 14. Verso 15, perdón. Cuando extendáis vuestras manos, que habla de la postura, culturalmente tú y yo oramos así, ¿no? Con nuestras manos pegaditas al pecho y todo. En esa cultura se oraba con los brazos extendidos. Era la forma, digamos, de mostrar que estás orando. Y lo que está diciendo, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas de sangre, están llenas de sangre vuestras manos. Qué triste que pudiéramos llegar a este punto. Y no sé tú, pero yo ya lo llegué, alguna vez llegué a este punto. En que tienes un hábito religioso, pero tu vida está apartada del Señor. Y te sientes que estás cumpliendo con Dios y que con eso Dios tiene que dejarte de molestar. Por eso en Semilla, cuando alguien está en pecado, lo primero que se le pide es que deje de servir. Y alguien dice, pero ¿acaso no es que sirviendo se va a acercar más a Dios? No, porque corre un riesgo. Pensar que su servicio de alguna manera paga o le da excusas para vivir en pecado. Yo he oído de cosas tan tristes como personas que están en pecado y que la iglesia en la que están no los sienta, no los destituye, porque dicen es que Dios lo usa mucho. Realmente es una condena a muerte a esta persona. Porque esta persona está viviendo en pecado y todo lo que presenta delante de Dios, aunque convirtiera a todo el país entero al Evangelio, todo eso para Dios sería una ofrenda nauseabunda. Verso 16. No solo hay una cuestión de rebelión nacional o de hipocresía religiosa, sino también el siguiente paso es la injusticia social. Y tú dices, oye, como que esto me está sonando a lo que pasa en el país. Ajá. En el país estamos viviendo esto, una rebelión nacional a Cristo.
Estamos viviendo una hipocresía religiosa. En cristianos, en católicos, en mormón, en todos hay una hipocresía religiosa. Y parte del resultado de todo esto es una terrible injusticia social. Fíjate lo que dice el verso 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. La sociedad, los que están ahí, están buscando cada quien lo suyo propio. Están buscando hacer lo que les conviene. ¿Te has puesto a pensar en algo tan sencillo como respetar un alto? ¿No? ¿Por qué la gente no respeta un alto? Porque está pensando en sí mismo. Piensa que su tiempo, su prisa es más importante que la de cualquier otro. Es así de egoísta, en algo tan sencillo. Los jueces, nadie está pensando en hacer justicia al agraviado. Están pensando en cómo sacar dinero y ventaja de la situación en la que cada quien vive. Y esa es la realidad en la que estamos viviendo. No estamos tan lejos de lo que ellos estaban. Y te acuerdas que leímos la semana pasada en toda la historia, había momentos en que el rey era bueno y había un resurgimiento, pero todavía esto era real. Sí, ahí estaban en el templo y adorando y tenían toda la vestidura, tenían todo, pero estaban viviendo esto. Pero aquí vienen las buenas noticias, porque todo esto está muy feo. Pero el verso 18, el juez, después de haber hecho la acusación contra el pueblo, ahora presenta una invitación. Fíjate, venid luego, dice Jehová. ¿Cuál es la invitación? Ven. O sea, es absurdo. Después de todo esto, yo diría, ¿sabes qué? Fuera. Arrepiéntanse y entonces vengan, a ver si los recibo. Pero Dios no dice eso. Dios dice, vengan, estemos a cuenta. Y estemos a cuenta habla de esto. O sea, ¿nunca te han llamado a hacer cuentas con alguien? ¿No? ¿Tu esposa o tu esposo? O, a ver, el de la tiendita, ¿no? Hagamos cuentas, a ver, ¿cuánto me debes? Esto y esto y esto. ¿No? Y el resultado, ¿cuál va a ser? Si Dios nos llama a cuentas, ¿cuál va a ser el resultado? Negativo en contra nuestra. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Estemos a cuenta. O sea, de todos modos ya me debes. Pero ¿por qué no vienes a que hagamos las cuentas y tú veas, porque yo ya lo sé, pero tú veas cuánto debes? Estemos a cuenta. Y alguien diría, pero es que si voy a hacer cuentas, voy a salir mal parado. No. Dice, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, es que Señor, ¿nunca has oído esto de personas que te dicen, es que la verdad estoy muy mal, ahora que arregle mi vida voy a buscar a Dios? Es así como, no se puede. Así como estás, preséntate. Porque si tu pecado fuere como la grana, que es una especie de rojo oscuro, ¿no? Casi un guindo, van a ser como la nieve. Si tus pecados fueren como el carmesí, color sangre, van a ser como blanca lana. Y Dios no está diciendo, a ver si puedo hacerlo. La invitación de Dios es, ¿sabes qué? Acepta tu realidad, estemos a cuenta, pongamos la verdad en la mesa. ¿Cuánto me debes? Todo, Señor. Ok. ¿Estás seguro? No, Señor, es mucho más que todo. Ok. Ponlo a mi cuenta. Yo lo pago. Y mi justicia va a tu nombre si has creído en el Hijo que yo envié a morir en la cruz. Pero empieza en un punto muy sencillo. Pon la verdad en la mesa. Déjame ponerlo de esta manera. Suena tal vez chusco, pero acepta que eres una rata de alcantarilla. Acepta que eres peor que un asno. Acepta, o sea, si tu orgullo te impide decir, no,
te impide decir eso y tú dices, no, yo no soy tan malo. Yo no soy una rata. Eso es un insulto. Sí, no te estoy diciendo rata. Estoy hablando de nuestra condición humana, que es peor que la de un animal. Porque la rata vive en su hábitat. Tú y yo nos metemos en un hábitat para el cual no fuimos diseñados. Nuestro propósito era llevar gloria a Dios. Y hemos destruido la gloria de Dios en nosotros con el pecado. Todos. Y dice a Dios simplemente, ok, sácalo, ponlo en la mesa, ¿qué tienes? ¿Nunca cuando eras niño has roto algo así? Te dicen, ¿quién lo rompió? Ok, es tiempo de decir, yo lo hice. Porque la invitación de Dios es esto. ¿Sabes qué? Si estuviera tan terrible como crees, no importa. Yo lo puedo transformar. Es una gran invitación. Verso 19. Si quisieres y oyereis, ¿de quién depende ahora? De ti, de mí. Si quieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esta es como, es absurdo lo que te da a escoger, ¿no? O sea, a ver, ¿qué quieres? ¿Comer el bien de la tierra o ser consumido a espada? O sea, ni siquiera tengo que orar. ¿Qué decisión debo tomar? Está muy obvio. Pero ¿cuántas veces hemos decidido ser consumidos a espada en vez de venir y sacar a la luz lo que Dios está pidiendo que esté a la luz? Que de entrada Él ya lo sabe. Y esto es real porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esta es la garantía de que va a suceder así. Dios lo ha dicho, si traes a la luz esto, va a estar en luz y va a ser transformado en blanca lana o en nieve. Si no, vas a ser consumido. Verso 21, y vamos a acelerar un poco a partir de aquí. Ahora el juez, después de hacer esta invitación, hace como una evaluación de lo que era Jerusalén y en lo que se ha convertido. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Eras una esposa fiel, ahora eres una prostituta. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Antes había justicia, había equidad, pero ahora habitan homicidas en Jerusalén. Tu plata se ha convertido en escorias. O sea, la plata, lo valioso, se ha convertido en basura. Tu vino está mezclado con agua. O sea, un vino que era bueno ha sido diluido y ahora es un vino barato. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Estos que deberían estar velando por la justicia y el bienestar del pueblo, realmente son compañeros de ladrones. Aman el soborno, van tras las recompensas, no tras la justicia. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. No les interesa porque ni el huérfano ni la viuda tienen con qué pagar. Y tú dices otra vez, ¿cuánto se parece nuestra sociedad a esto? Por tanto, verso 24, ya que esta es la condición del pueblo, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Lo que está haciendo es dar otra vez dos opciones. Uno, dice, por tanto, voy a tomar satisfacción de mis enemigos y voy a vengarme de mis adversarios. Si eres su enemigo, vas a ser destrozado, vas a ser desmembrado, desmenuzado, la venganza va a caer sobre ti. O dice la siguiente opción, o volveré mi mano contra ti, igual vas a ser desmenuzado, desmembrado, despedazado, pero te voy a limpiar hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. De todos modos el juicio va a venir, pero si hay arrepentimiento, el juicio va a venir para limpieza. Si no hay arrepentimiento, va a venir para destrucción. Alguien dice por ahí que el evangelio es la forma en la que Dios nos libra de la ira de Dios.
Porque la ira de Dios va a caer contra todo aquel que haya cometido iniquidad, que somos todos. Pero el Evangelio nos libra de esa ira por pura gracia. Y tenemos esto, ¿qué vas a hacer? ¿Enemigo de Dios? ¿O vas a ser alguien que va a sufrir todo esto en arrepentimiento para ser purificado y limpiado? Y va a doler, pero va a haber limpieza. Verso 26, fíjate esta promesa. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Ya no vas a ser la ramera, ahora vas a volver a ser la ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Dios va a hacer esto, pero lo va a hacer con juicio y con justicia. Dios no va a hacer trampa, digámoslo así. No, Dios no puede decir, ok, los perdono a todos, porque eso sería ser injusto. La justicia demanda que se pague la maldad. Él tiene que rescatarnos, pero no puede rescatarnos con trampa. Él tiene que rescatarnos con juicio y justicia. Por eso Cristo tuvo que venir a la cruz y morir, caminar como ser humano, vivir como hombre, caminar en santidad como tú y yo no podemos, y ser crucificado como tú y yo deberíamos para poder resucitar y comprar para nosotros la salvación que era inalcanzable. Entonces Dios cumple en Cristo la justicia perfecta, porque el juicio cae y es ejecutada la sentencia que es contra nosotros. Pero también es ejecutada la misericordia, porque por Él tú y yo venimos a salvación. Somos rescatados con juicio y con justicia. Verso 29 dice, entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis. En aquella época, y lo vamos a ver en Isaías 57 y en Isaías 65 cuando lleguemos ahí algún día. Cuando habla de las encinas, lo que está haciendo las encinas son árboles. Y en aquella época se hacían ciertos ritos y ciertos cultos en lo que se llamaban los lugares altos, que eran las colinas, y ahí tenían sus encinas, y ahí se presentaban sacrificios, y en los huertos se ponían ídolos. Y lo que está diciendo es, entonces cuando sean rescatados con juicio y justicia, les va a avergonzar eso que amaron. ¿Te ha pasado eso? Que tu vida era de pecado y amabas tu pecado, y el día de hoy te avergüenza solo pensar las cosas que viviste y las cosas que hiciste. Vas a avergonzarte de esas cosas que amaste, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, o como huerto al que le faltan las hojas, y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. O sea, todo esto que era tu fortaleza, ¿no? El fuerte va a ser como paja, y todo lo que hizo el fuerte va a ser como una chispa, y ambos, la chispa y la paja, van a ser encendidos y no va a haber quien apague. Dios va a llevarse toda la gloria, Dios va a hacer justicia, y esto es lo que Él promete. Ahora regresemos a nuestra realidad, porque tú y yo podemos reflejarnos aquí. O sea, tú y yo podemos comenzar dejando a Jehová, comenzando a vivir en pecado, para buscar la ira de Dios, provocar la ira. Tú y yo podemos volvernos a nuestro pecado, a nuestra antigua naturaleza. Y la mano de Dios, aún así, el día de hoy todavía no se ha retirado. Y la invitación está. Si tu pecado es terrible, es más que terrible, es más terrible que más terrible, no importa. Si vienes y estás a cuenta, y las cuentas van a ser claras, y tú y yo salimos perdiendo, Dios va a transformar nuestro pecado en algo blanco. Si quieres y oyes, vas a comer el bien de la tierra. Va a ser difícil, porque va a venir el juicio para limpieza. Y puedes hablar con muchos de tus hermanos que están aquí, que han vivido ese juicio de limpieza. Pero al final vas a comer el bien de la tierra. Si no quieres, si no oyes, si eres rebelde, entonces vas a ser consumido a espada. Aunque vivas con gozo, entre comillas, unos años más, Dios no puede ser burlado.
Lo que es fuerte va a ser quemado como paja. No va a quedar nada. Preferible venir delante de Dios el día de hoy, no por temor al juicio, sino porque Dios en amor extiende su misericordia y simplemente dice, ven, estemos a cuentas. Pero debo mucho por eso, porque debes mucho. Estemos a cuenta el día de hoy. Y el día de mañana puedes venir a estar a cuenta una vez más. Y tus números van a seguir siendo rojos. Y mi gracia va a seguir siendo poderosa. Entonces vamos a orar. Señor, gracias porque la realidad es esta. Somos peores que animales. Hemos desconocido a nuestro Señor, a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Incluso después de haber creído, algunos hemos convertido tu gracia en una religión, en una serie de ritos y de cosas que hacemos. Y a lo mejor en nuestro corazón incluso lo hacemos para que dejes de molestarnos, para que te conformes con eso, como si tú necesitaras algo de eso. El día de hoy venimos así, sin esconder nuestros números, sin tratar de arreglar con mentiras el balance en nuestra cuenta, sin acomodar nuestros registros. Así, Señor, venimos a estar a cuentas contigo, sabiendo cuál es el resultado y el veredicto. Pero también venimos creyéndote que si nuestros pecados fueran como la grana, van a ser emblanquecidos como la nieve. Si fueran rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y eso es verdad. Ahí en tu lugar, si tienes algo que confesarle al Señor, díselo. Ahí susurrando, murmurando entre labios nada más. Es algo entre Dios y tú. Confiésale tus pecados. No pierdas la oportunidad. No maquilles tus cifras. Dile ira a la ira, lujuria a la lujuria, mentira a la mentira. No reduzcas tus culpas pensando que eso te ayuda. Ven así como estás. Dios dice, estemos a cuentas. Gracias, Padre, porque tu mano sigue extendida. Nos ponemos delante de ti, sabiendo y creyendo que estando a cuentas contigo, de alguna manera que solo tú puedes lograr, trayendo nuestro pecado, nos vamos perdonados, en vez de irnos rechazados por nuestra condición. Cuando venimos humillados, podemos irnos con la confianza de la comunión contigo. Ponemos nuestras vidas delante de ti, que mañana y el día después de mañana, que cada día sea un encuentro contigo para poder venir a cuentas y traer toda la luz y entonces ser transformados. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.